El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión que tenemos de Memoria y Palabra, historias para narrar en casa. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Espero que les haya gustado, que hayan ido disfrutando, tomando algunos datos importantes para poder contar. Y pues ya vimos cosas muy básicas para poder contar, qué elementos caracterizan a la narración oral, qué elementos necesito de mi cuerpo para poder contar, algún pequeño calentamiento por ahí, la estructura que tiene que tener la narración. Y bueno, les había dicho que el día de hoy vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar para que sea más fácil narrar. Hay quien prefiere guiarse de la voz y en ocasiones de algunos otros objetos, como es mi caso. Yo prefiero muchas veces narrar sola, pero en otras también me acompaño de música o a veces de otros elementos. Entonces les voy a pasar algunos consejitos que pueden funcionarles. Por ejemplo, uno de ellos es un mandil, que puede tener muchas bolsas y ahí puedes guardar algunos objetos que van saliendo y lo puedes ir contando con ello. Hay otra gente que he conocido, otros narradores, que utilizan también origami y van transformando la narración con un origami. Hay también que utiliza sombras, las sombras chinas, que de seguro ya las has visto, las has conocido. Por ejemplo, en este caso, mira, tenemos unos dragones chinos, ¿sí? Te hará un cuento que habla de los 4 dragones. Entonces yo utilizo estos dragones chinos y también utilizo este títere. Y bueno, tú puedes ir haciéndolos. Para hacer las sombras necesitas una lámpara, necesitas algo de oscuridad, sí, y el títere que sea plano y le dibujas algunas rendijas para que la luz pase a través de él. Puedes encontrar más tutoriales en internet, seguro, de teatro de sombras que te pueden ayudar para poder narrar. Otros de las cosas que te pueden ayudar también son los títeres planos, por ejemplo, como estos. Yo lo hice con cartón y recorté de una revista pedacitos y los fui pegando. Hice este changuito, ¿sí? Y al final lo pinté atrás negro. Este changuito, así lo hice, muy sencillo, y lo acompaña a esta historia, lo acompaña un cocodrilo, también de recortes, de cartón, y le puse una maderita atrás para que no se me cayera y lo pinté de negro. Sí, ellos son parte de un cuento. Esto es muy sencillo y lo podemos encontrar en casa, algún cartón que haya, lo recortas, lo pintas con lo que tengas o le pegas lo que ahí haya y puedes crear así un títere. Estos títeres se llaman títeres planos, es decir, que no tienen como articulaciones y solamente tienen una dimensión. También a veces he creado, para crear algunos efectos, justo en el de los dragones, que simula como el mar. Lo hice con un tipo de acetato, ¿no? Como el papel que se utiliza para engargolar. Eso también te puede funcionar. Tú vas a ir encontrando materiales que hay en casa y que te puedan ir sirviendo. También existen los títeres tradicionales, que por ahí a veces tenemos, que nos pueden ayudar para contar la historia. Y otra cosa también que puede funcionarte, que a mí me gusta mucho, que es este tipo de teatro que se empezó a hacer popular en los últimos años aquí en Chiapas, que se llama Kamishibai, que viene de una tradición japonesa del siglo XVIII. Y bueno, este tipo de Kamishibai lo que tiene es que está cerradito y tú lo abres y aparecen imágenes. Aquí se le da mucha importancia también a la imagen, tanto como el narrador. Te puedes ir guiando y apoyando. Sobre todo sirve en los niños más pequeños, en los primeros años. Y conforme vas avanzando, vas tú sacando las imágenes y vas contando lo que va sucediendo. Así las personas van viendo imágenes y van escuchando la narración. Estas son algunas de las técnicas que puedes tú utilizar para contar. Aquí vemos que hay un hombre muy grande y un hombre muy pequeño. Es una historia que se llama El arquero valiente de la India. Entonces yo utilizo a veces 4 o 5 imágenes para poderlo contar.
Y la otra que te decía es utilizar tu cuerpo. Si tú bailas, si tú cantas, puedes utilizarlo como una herramienta. Y otra que también es muy importante es la música. Así que vamos a ver qué instrumentos o qué cosas podemos tomar desde nuestra casa para poder musicalizar nuestros cuentos. Así es. Ahora vamos a compartir algunas posibilidades para sonorizar y musicalizar. Hay que distinguir entre estas dos formas de nombrar el acompañamiento a una narración. Hay quien decide hacer una narración a través de sonidos exclusivamente, a través de un instrumento o de varios. Pero en este caso, lo importante es que arropemos, acompañemos y sigamos a quien está encargado de llevar la narración. Es por ello que somos acompañantes de ese relato, de esa historia o de ese cuento. De allí que la centralidad de la escucha, como nos lo compartía Darinka en las sesiones anteriores, es central. Además de los ensayos o el refinamiento o la profesionalización que podamos alcanzar, lo importante es abrir nuestros sentidos y con los recursos y elementos que tengamos, que podamos acompañar esa narración, haciendo que las personas que están siguiendo a través de la imaginación y la creación de imágenes que se construyen a través de la palabra, nosotras y nosotros podamos intensificar el sentido, las imágenes, las sensaciones, a veces de temor, a veces de suspenso, de emoción, de tranquilidad. Así como nos lo explicaba Darinka, la estructura de la historia nos puede ayudar a organizarnos para elegir el sonido que queremos utilizar. En ese sentido, les voy a mostrar algunos de los instrumentos que tengo y no por ello quizá todos ustedes tengan algunos de estos, pero pueden imaginar o sustituirlo por otras herramientas y materiales que tengan en casa. A mí en particular me gustaría compartirles algunas posibilidades desde la percusión y el sonido que producen algunas flautas, es decir, los vientos. He trabajado en algunos momentos con la utilización del saxofón o la flauta transversal, pero ahora utilizaré algunas flautas de caña e incluso la flauta de pan, que es tan común que muchas y muchos de ustedes tengan quizá en casa por sus clases en la escuela. También tenemos la posibilidad de reconocer algunas flautas de caña, ¿no?, o de carrizo, algunas otras también conocidas como carina, que en este caso es una muy particular de Guatemala, hecha de material de barro, que nos da también un sonido de ancestralidad, de antigüedad, de memoria. En otros casos, los sonidos de metal también nos llevan o nos transportan a un tipo de humor o sensaciones que a veces hacen más divertida la historia. También tenemos otro tipo de flauta, esta de origen balinés, que nos transporta a una especie de misticismo. Es decir, así como reconocimos en la historia el eje central que conduce la narración, el tema como por ejemplo puede ser el amor, la muerte, la soledad, así también a lo largo de la historia hay sentimientos o momentos. Entonces, siguiendo la escaleta que han hecho anteriormente a partir de la historia que eligieron, pueden imaginarse qué sonido puede acompañar el relato. Entonces comencemos. Por ejemplo, para la apertura de la historia es muy útil y también muy interesante que utilicemos, por ejemplo, en el caso de las percusiones, aquí tenemos un tambor ceremonial que puede ayudarnos para abrir la historia de una forma ritual. Todo comenzó alrededor del siglo XV en una población antigua de la vieja China. Y así entonces el tambor puede ser el único instrumento o cualquier percusión, incluso una mesa, incluso si no tenemos un tambor ceremonial o exclusivo, podemos utilizar también un balde o una cubeta como comúnmente la conocemos. Por otro lado, las percusiones nos permiten también hacer sonidos básicos como por ejemplo la aparición de un caballo o de un animal que está cabalgando. La palpitación del corazón. En momentos de intensidad es muy interesante que el sonido siempre acompañe a la voz, pero no se sobreponga a la narradora o al narrador. De otra forma, podemos obstruir a quienes escuchan
de entender lo que está relatando por la intensificación del sonido. Es por eso muy importante que escuchemos y observemos el movimiento, el tiempo de la narración. Claro que con los ensayos y el trabajo cotidiano de la narración se profesionaliza y se vuelve exacto el tiempo de la música o el sonido. Sin embargo, también la intuición y la observación profunda, la concentración a la que se refería Darinka antes, es muy importante, y la conexión entre quien narra y acompaña con el sonido. Por otro lado, también tenemos una tradicional sonaja que nos puede ayudar, así como la vemos de simple, para también exaltar algunos momentos, por ejemplo, de intriga. El momento de la persecución, haciendo un sonido de fondo que nos transporta a otra de las escenas, y en momentos clave aumentamos la intensificación del sonido. La salida siempre del sonido o el retorno nos hace también que muchas veces un personaje que aparece o reaparece lo liguemos a un sonido específico. Por ejemplo, utilicemos esta flauta. Aparece un espíritu en una casa encantada. A lo largo de la narración vuelve a aparecer ese espíritu y de nuevo quien escucha la historia identifica el sonido con ese fantasma o espíritu al que se refiere la narración. Otra posibilidad que también nos dan algunas, por ejemplo, de las flautas con los vientos, es la apertura o el cierre de la historia, que, como lo decía, habilita la posibilidad ritual del inicio tanto de la compartición de la historia como la naturaleza misma del relato. Continúa la historia y en un momento clave, por ejemplo, de persecución, de reflexión profunda, de alegría, de poner en el centro de nuevo el tema o los personajes que hacen posible la historia, hacer que reaparezca siempre un sonido o un tema específico, desde el más sencillo hasta el más sofisticado, hace que también quienes acompañan la historia con la escucha la pueden identificar sin que incluso el narrador o la narradora lo diga. El cierre de la historia es muy importante también porque nos permite entonces clausurar y de nuevo llamar la atención, ¿no? Algunos sonidos muy sencillos en las flautas o las ocarinas, como las repeticiones de sonido, nos hacen siempre que marquemos momentos de cambio. O momentos de calma. Hay otras técnicas mucho más sencillas que también nos permiten acompañar situaciones o atmósferas, como por ejemplo la creación del viento, ¿no? Para ello no nos requerimos en realidad de ningún instrumento en particular, pero podemos acompañarnos, por ejemplo, de nuestras propias manos para intensificar, si tenemos un micrófono o si es una narración sencilla, el sonido que estamos imaginando. Viene el viento de la noche. En ocasiones, el narrador o la narradora también nos invitan a que fortalezcamos un coro, la repetición de algún llanto, de algún grito, de algún eco, ¿no? El personaje Juan, de Juan y el Lobo, por ejemplo, requiere ayuda y de pronto hay que acompañar al narrador. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Acompáñenme! ¡Ayúdenme! Todos este tipo de recursos tan básicos o elementales, sin embargo, pueden ser muy útiles y fortalecer o acompañar a quien está llevando la historia desde la narración. Después tenemos otros recursos mucho más sutiles, como por ejemplo las cuerdas. Aquí tenemos por ejemplo un arpa, que es profundamente suave y sutil, pero nos transporta también a situaciones un poco más mágicas o fantásticas. La apertura, por ejemplo, de un nuevo mundo. El retorno a la realidad.
la salida de la historia. De la misma forma, tenemos algunas otras posibilidades, como por ejemplo, con este bello instrumento, este pequeño xilófono, que también nos permite habilitar momentos y situaciones mágicas. Como pueden ver, utilizar 1, 2 o 3 notas es suficiente si la instalan de una forma sistemática y repetitiva para ligar siempre situaciones, personajes o momentos de la historia con sonidos específicos. No duden siempre en utilizar algunos otros recursos, como por ejemplo la tradicional utilización de algunas botellas de vidrio que llenamos con agua y que por los distintos volúmenes y cantidad de agua diferencian sonidos. Todo esto también nos permite entonces que reciclemos algunos materiales que tenemos en casa, desde el cartón, las cubetas, los frascos, hasta algunos elementos o instrumentos sencillos que utilizamos cotidianamente en el aprendizaje de la música. Espero que estos elementos les sirva para abrir posibilidades y que en algún momento, con una sorpresa que tenemos preparada, podamos aplicar algunos de estos sonidos para el acompañamiento de la narración oral. Ahora continuemos con el cierre del taller. Cuentan que hace mucho tiempo, en una selva muy frondosa, existió una historia muy linda. Había una hormiguita que era pequeñita, pequeñita, y tenía unos ojos muy pispiretos. Le gustaba ver las flores y las mariposas. Pero cuando se daba cuenta, todas las otras hormigas ya se habían ido. Y su mamá le decía: «Ay, hormiguita, tienes que ser muy cuidadosa, pues en cualquier descuido algo te puede caer del cielo». Y por otro lado había un animal que era muy grande y que era el rey de esa selva. ¿Saben qué era? Un elefante azul. Tenía unas patas enormes y un gran trompa y unas grandes orejas. Todos lo respetaban y lo querían. Era muy codiciado por las demás elefantas, pues era soltero y ellas se arreglaban guapas, pero él siempre ocupado en sus diligencias. Un día él estaba paseando, cuando de repente escuchó un pequeñito grito. ¡Oye, grandote! ¡Casi me pisas! ¡Oh! Era hormiguita rosa chiquitina que se había quedado viendo una flor y sin darse cuenta sintió como algo oscuro la cubría. Era la pata del elefante. ¡Ay, perdón, hormiguita! Déjate, llevo a tu casa. Y con su enorme trompa la tomó y se la llevó caminando. Mientras caminaron, compartieron cosas como cuál era su caricatura favorita, su helado favorito, su juguete favorito. Y después de un rato, ¿qué creen que pasó? Pues se volvieron muy buenos amigos, ciertamente, pero algo más. Se enamoraron. Sí. Eso es algo inédito, porque era un elefante tan grandote, de tantas toneladas, y una hormiguita tan chiquita como un grano de arroz, que decidieron mejor guardar el secreto. Y así estuvieron mucho tiempo. Se veían en un lago y jugaban, compartían un poco de agua, le hacía cosquillas a hormiguita en su cabeza, el elefante con su trompa salpicaba agua, y estuvieron así un buen tiempo, hasta que mamá hormiguita sospechó algo extraño ahí.
Hormiguita, estás muy distraída últimamente, te vas, no te encuentro. ¿Qué está pasando? Y Hormiguita inocente le dijo, es que estoy enamorada. Y cuando mamá supo que era de Elefante Azul, se aterrorizó y le dijo que eso estaba prohibido y que no podía ver. Así que le encerró en un sótano, bueno, no en un sótano, en el hormiguero, en lo más profundo. Y la pobre no pudo salir más. Elefante la buscaba, pero no la encontraba. Y entonces toda la selva se enteró de ello y se burlaban diciendo, "Ah, imagínense los hijos que van a tener con una trompotota y un cuerpititito". Elefante empezó a llorar un día y lloró y lloró y lloró hasta que formó una gran laguna y luego un lago y luego un río y luego un mar. Nadie lo podía calmar hasta que un día un hombre iba pasando con un sombrero de pico. Era un mago. Pero Elefante Azul tan grande, ¿por qué lloras? No me digas, te concederé un deseo, el que tú quieras. Solo debes saber que no hay marcha atrás. Elefante se enjugó las lágrimas y dijo muy firme, ya sé lo que quiero. Quiero convertirme en una hormiguita azul. Y el mago tomó su varita y... Elefante Azul quedó convertido en una pequeña hormiguita. Tiqui, 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 tiqui. Y se fue feliz. Y el mago se quedó muy pensativo. ¡Qué extraño! Este Elefante Azul acaba de pedirme que lo convierta en una hormiguita. Y hace un ratito una hormiguita rosa me pidió que la convirtiera en un elefante azul. Y bueno, con eso vamos a concluir nuestro taller. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Esta es una pequeña muestra de lo que podemos hacer en casa. Entonces queremos invitarlo a que lo intenten, también recordando que hay que respetar mucho a quien nos escucha, sin burlarnos, sin hacernos bullying, dándole su lugar a cada persona y disfrutando esto de contar cuentos. Así es, la magia de los cuentos y las narraciones se puede acompañar por todas las posibilidades que nuestra imaginación nos regalen. Así que muchas gracias por acompañarnos en este taller. Gracias, Dari, por compartir nuestras historias. Gracias, Pablo, y esperamos pronto poderlos ver en vivo y compartir y cantar y contar y reírnos juntos. Que tengan linda tarde. Hasta muy pronto. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.